Buenas tardes con todos, chicos. Ah, bueno, vamos a ver el tema de hoy, que corresponde al de plantas. Ok, vamos a ver las características principales de estas, también su clasificación y sus usos. Ok, bueno, durante la clase voy a ir haciendo algunas preguntas. Espero que también puedan ir respondiéndome. Pueden hacerlo por voz o pueden hacerlo por el chat, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Bueno, las plantas son organismos eucarióticos, poseen una pared celular, son cosas, algunas cosas son bastante generales que ya ustedes también las han revisado, poseen cloroplastos, son autótrofos, fotosintetizadores, realizan la fotosíntesis, y algo bastante característico que es la alternancia de generaciones. Se van a realizar alternancia de generaciones, vamos a ver diferentes divisiones respecto a la alternancia de generaciones que realizan. Voy a partir siempre de el esporofito para la explicación, para que sea mucho más fácil y mucho más entendible y puedan incluso memorizarlo. Entonces voy a partir de acá del esporofito. ¿Qué es el esporofito? El esporofito viene a ser un individuo adulto, ya una planta, un individuo adulto, que tiene la capacidad de producir esporas, ¿ok? Individuo adulto, diploide, ¿ya? Diploide, por eso acá figura 2N, individuo adulto, diploide, que tiene la capacidad de producir esporas. Cuando produce sus esporas, las esporas son haploides, ¿ok? Como figuran acá, haploides, tiene la mitad de la carga genética, N. Entonces, para que haya pasado de este esporofito diploide hacia la producción de esporas haploides, tiene que haber sucedido una meiosis. Entonces, ustedes recordarán la meiosis 1, meiosis 2, ¿ok? Entonces, vamos a tener esto, ¿ok? Reduce a la mitad, acá está, ya redujo a la mitad, tenemos acá las esporas. Luego, estas esporas tienen la información genética completa para poder producir individuos adultos. Entonces, lo que va a suceder es que crecen, se desarrollan, van a buscar un medio propicio, adecuado, ¿ya? Y van a poder posteriormente formar gametos. Cuando producen gametos se van a denominar gametofitos, ¿ok? Cuando ya producen gametos se van a llamar gametofitos. Obviamente, si se dan cuenta, si teníamos la espora que es N, el gametofito también va a ser N, ¿ok? Entonces, tenemos acá puede ser gametofito masculino, gametofito femenino, ¿ok? Y estos van a producir eh, sus gametos, ¿ok? Los gametos pueden ser gametos masculinos, gametos femeninos, que obviamente estos gametos se van a juntar en el proceso de fecundación, ¿no? Tenemos ahí la fecundación, un gameto va a ser N, el otro gameto también N. Por eso es que el producto de esta fecundación nos va a dar un cigoto diploide, ¿ok? Un cigoto diploide, ahí está, 2N, ¿ok? Luego, este cigoto va a crecer, va a desarrollarse, ¿ya? Y cuando tenga la capacidad de producir esporas, se va a llamar esporofito, ¿ok? Entonces, esta es la alternancia de generaciones. Va a haber momentos en los cuales tenemos la fase haploide, y ustedes recordarán, haploide es la mitad de la carga genética, por eso acá todo lo que está en amarillo, todo lo que ven en amarillo es la fase haploide, se darán cuenta que está con N, y acá tenemos la fase diploide, 2N. Todo esto que está en blanco, toda esta parte de acá, que está en blanco, vendría a ser la fase diploide. También a toda esta zona amarilla
se le conoce una como generación gametofítica. Gametofítica es la generadora de gametos, miren, generación gametofítica, acá se están produciendo los gametos, y acá tenemos la generación esporofítica. Generación esporofítica porque se va a producir también acá las esporas, ¿no? Acá recuerdan que este esporofito, por un proceso de meiosis, va a formar las esporas. ¿Ok? Entonces, ya esto es de forma general, ¿ok? De forma general vamos a ver esta alternancia de generaciones y posteriormente, conforme vayamos avanzando, vamos a ver algunas ligeras modificaciones en estas. ¿Ok? Am, bueno, entonces vamos a ver la clasificación de las plantas de forma general. Tenemos a las plantas una clasificación de plantas sin semillas y plantas con semillas. ¿Ok? Eh, Plantas sin semillas tenemos a las algas. ¿Ok? Las algas, tenemos también a los musgos también llamados briofitas. ¿Ok? Briofitas. Y tenemos también a los helechos o también llamados pteridofitas. ¿Ok? Helechos o pteridofitas. Tenemos que recordar también esos nombres porque pueden venirles una pregunta con esos nombres. Es bueno poder recordarlos. Ah, ¿ok? Entonces, y dentro de la clasificación de plantas que tienen semillas, tenemos a las gimnospermas y a las angiospermas. ¿Ok? Bueno, plantas sin semillas. Ya habíamos hablado, acá están las algas. Estas son plantas consideradas primitivas, bastante primitivas. Pueden ser microscópicas o también macroscópicas. Tienen cloroplastos, obviamente, estos tienen cloroplastos porque van a realizar fotosíntesis y su cuerpo no está diferenciado. Cuando hablamos de alga no estamos hablando de raíz, tallo, hojas, ¿no? Entonces, todo el cuerpo del alga se va a denominar talo, ¿ok? El cuerpo del alga, una porción, por ejemplo, la parte superior va a ser talo, esta parte media va a ser talo, esta parte inferior también va a ser talo, ¿ok? Entonces, ese es en cuanto a el cuerpo del alga. Luego, tenemos una gran variedad de algas. Por acá vamos a ver el ciclo de vida de una alga. Esta alga que vamos a ver, su ciclo de vida es la ulva, ¿ok? Esta ulva eh, también es conocida, acá lo han puesto como ulva SP, hay ulva lactuca, ulva constata, por ejemplo. También se le conoce como lechuga de mar, ¿ok? Miren su forma, por eso se le conoce como lechuga de mar. ¿Ok? Vamos a ver su ciclo de esta alga, ¿ok? Em, y vamos a partir de lo que ya habíamos visto, ¿no? ¿Se acuerdan acá que les dije? Que surgió en la búsqueda. ¿Se acuerdan que acá les había dicho que partíamos del esporofito? Entonces vamos a hacerlo de la misma forma. Entonces partimos del esporofito, acá está, esporofito, ¿ya? El esporofito habíamos dicho que es un individuo adulto, ¿cierto? Acá está el individuo adulto y que tiene la capacidad de producir esporas, por eso se llama esporofito. También habíamos dicho que el esporofito es diploide y acá está, figura esporofito diploide, 2N. ¿Ya? Ahí está, 2N. Después habíamos hablado que como puede producir esporas, estas esporas los hace por un proceso de meiosis. Ahí está la meiosis. ¿Ya? Estas esporas necesitan de un medio nutritivo adecuado, con las condiciones adecuadas, para poder desarrollarse, germinar, desarrollarse. Entonces, si no las tiene, entonces obviamente eso no va a germinar. Cuando las tiene, germina, ¿ok? Germinan estas esporas y van a producir individuos que al crecer, obviamente cuando me refiero a crecer, es que van a producir mitosis, ¿ok? Este crecimiento se da por mitosis,
y van a crecer, y cada uno de ellos va a darnos lugar a individuos que tengan la capacidad de producir gametos, ¿no? Puede ser un gameto femenino o puede ser un gameto masculino, ¿ok? Entonces, a estos individuos que ya tienen la capacidad de producir gametos se les denomina gametofitos, ¿ok? Acá está, gametofitos, ¿no? Son individuos adultos que ya tienen la capacidad de producir gametos. Gametos masculino, gameto femenino. Entonces, obviamente, ahí de acá esto puede generar varias preguntas en cuanto a examen, ¿no? Les pueden decir, a ver, ¿qué carga genética tiene el gametofito, ¿no? Y obviamente ustedes se están dando cuenta que estas esporas eran haploides, eran N, ¿no? Y estas haploides que eran haploides simplemente van a crecer y siguen siendo N. Entonces ustedes deducen que este gametofito es haploide. Acá está, NN. Luego, estos gametofitos producen sus respectivos gametos. Acá está gameto masculino, gameto femenino, ¿no? Y estos gametos se van a unir, a unir a través de este proceso de la fecundación, ¿ok? Se une a través de la fecundación y obviamente N más N, 2N, ahí tenemos la fecundación 2N, se forma el cigoto, ahí está el cigoto, diploide, obviamente, el cigoto diploide, acá está, 2N, y este cigoto también va a empezar a crecer, desarrollarse, obviamente, por un proceso de mitosis, sigue creciendo, y va a formar a un individuo adulto. Cuando ese individuo adulto ya tiene la capacidad de producir esporas, entonces ahí se va a llamar esporofito. ¿Está? Esporofito. Entonces ustedes se darán cuenta que de la misma forma, ¿no? Tenemos fase esporofítica, fase gametofítica, ligeras eh, modificaciones vamos a ver en función al grado evolutivo que vamos a analizar. ¿Ok? Entonces, esto sucede en este ciclo de vida de la ulva, que es una clorofita. Ahora bien, vamos a ver acá la clasificación de las algas. Tenemos acá las euglenofitas. Estas euglenofitas se consideran como las algas más primitivas porque no tienen una pared celular, son unicelulares, tienen flagelos, su flagelo, por tanto, tienen movimiento, presentan cromatóforos o estigma como órgano fotorreceptor, y sus cloroplastos contienen clorofila del tipo A y B. También tienen carbohidratos de reserva llamado paramilo. Se reproducen por bipartición. Ustedes también recuerdan esto de la bipartición, ¿no? Básicamente va a haber una elongación del citoplasma, va a haber un estrangulamiento en la parte media y se van a formar dos individuos del mismo tamaño, ¿no? Eso se refiere a la bipartición. Ok, entonces ahí tenemos a la euglena. Luego tenemos a los pirrofitas. Los pirrofitas, también llamados dinoflagelados. Dinoflagelados. Este grupo son unicelulares, forman el fitoplancton de los ambientes marinos. ¿Okay? Hoy ustedes recordarán un poquito zooplancton, fitoplancton, estos de acá son los del fitoplancton. Presentan paredes de placas de celulosa, tienen clorofila del tipo A y C, viven a poca profundidad, presentan flagelos también, como pueden ver acá, lo cual les permite desplazarse. Y en ocasiones estos tienen un determinado incremento que produce una bioluminiscencia. Y esto va acompañada de una floración. Este, este proceso de floración, de aumento y crecimiento, se le denomina marea roja. ¿Ok? Y eso también le suena, la marea roja. Esta marea roja va
pueda causar que, por ejemplo, que los peces contiguos mueran debido a unas toxinas que se van a producir en ellos, en estos. Y obviamente cuando en las noticias ustedes habrán escuchado que sale, y hay una marea roja, entonces los pescadores no tienen que salir a pescar porque esos peces, bueno, muchos de ellos, bueno, pueden estar intoxicados. Hay que recordar que también estas mareas rojas son indicadores de contaminación, ¿ok? ¿Por qué? Porque como estos dinoflagelados son el alimento de otros peces superiores, o de otros animales superiores, entonces cuando sucede algo, un proceso de contaminación, por ejemplo, los que se comen a los dinoflagelados desaparecen. Entonces, si desaparecieron los que se alimentan de dinoflagelados, obviamente los dinoflagelados van a empezar a crecer en abundancia y van a producir estas mareas rojas. Luego tenemos la división crisofitas. Dentro de las crisofitas tenemos a las diatomeas. Las crisofitas también son conocidas como algas pardo doradas. ¿Ok? Algas pardo doradas. De estas crisofitas pertenecen aquellas que tienen un pigmento llamado fucosantina, ¿ok? Tienen un pigmento llamado fucosantina responsable del color pardo amarillento, ¿ok? Estas presentan clorofila del tipo A y C en sus cloroplastos y tienen sustancias de reserva como la crisolaminarina. Sus paredes, las paredes celulósicas contienen placas de sílice de formas diversas. Como ustedes pueden ver acá hay diferentes formas por los cuales a estas algas también se las conoce como que son algas ornamentadas. Esto ya ha sido pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son las algas que son ornamentadas o que tienen una característica ornamentada? Y bueno, obviamente la respuesta era los de la división crisófita. ¿Ya? Por eso ustedes pueden ver acá formas variadas, circulares, triangulares, a eso se refiere, con estas formas bastante peculiares, ¿no? Ornamentaciones se le dice, ¿no? Ornamentaciones de cines. Pueden ser de dos grupos, se subdividen en dos grupos. Las pegnadas, que tienen una forma alargada como esta, y también las diatomeas centrales, que tienen una forma circular, ¿ok? Redondeada, ¿no? Y ahí tenemos a la pinnularia y al cocinodiscus. Luego tenemos a las clorofitas. Las clorofitas son las algas verdes. Los integrantes de este grupo pueden ser unicelulares como las clamidomonas o pluricelulares de vida libre o coloniales como el Volvox. El Volvox es una alga colonial. Sus cloroplastos tienen clorofila del tipo A y B, lo que evidencia un color verde brillante. Estos son bastante fáciles de identificar por este color verde brillante. Pueden ser filamentosas como la cladófora glomerata y otras laminares como la ulva, ¿no? La ulva que se acuerdan que les dije que es la lechuga de mar, a eso se refiere. Luego tenemos la división rodofita, las algas rojas. Estas algas rojas deben su color a un pigmento llamado ficoeritrina, ficoeritrina, y también tiene tonalidades azuladas debido al pigmento ficobilina. Estos van a ser enmascarados por pigmentos como la clorofila. Sin embargo, bajo algunas condiciones en su medio se puede observar esas tonalidades de un color rojo pardo, rojo brillante o azulado, púrpura. ¿Ok? El almacenamiento de polisacáridos lo hace a través de el almidón de floridías,
que es su nombre. Además, tiene sacarosa, lípidos. Estas rodofitas van a ser lo que se denomina el detritus, el alimento para otros animales marinos. Vamos a tener, por ejemplo, acá algunos ejemplos como la rodimenia, la pórfira, que se cultivan especialmente en Japón para elaborar el nori. También tenemos de estas rodofitas a una alga muy conocida por todos nosotros que nos gusta en el ceviche. ¿Se acuerdan el ceviche? ¿Se acuerdan su ceviche, su alga que está ahí? ¿Sí? ¿Se acuerdan su nombre o no se acuerdan? El conocido y popular yuyo. ¿Han comido o no han comido yuyo? Espero que sí, ¿no? O imagino que sí, ¿no? Ese yuyo es el conocido como Chondracanthus chamisoi, ¿ok? Chondracanthus chamisoi. Ese también pertenece a un alga roja, ¿ok? Pertenece a un alga roja. Luego tenemos a la división feofita. División feofita, ¿ok? Esta división está integrada por algas marinas cuyo color pardo característico es debido a la presencia de un pigmento eh, como lo que son los carotenos, luteína, fucosantina, neosantina, clorofila A y clorofila C. Estas son las algas más grandes y resistentes. Eh, Ustedes deben de haberlas visto o haber escuchado de ellas cuando alguien, no sé, han visto una persona, tipo película James Bond, que se cae al agua y dentro del agua, ahí en el mar, se queda atrapada, ¿no? Se queda atrapada su pierna, su brazo. eh, y cuando han visto ese tipo de películas, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué hace el protagonista? ¿Qué han visto ustedes? El protagonista agarra y rompe todo el alga, o sea, saca todo el alga, la levanta así, la levanta en peso el alga. ¿Qué hace? ¿Mm? ¿Se acuerdan? ¿Qué le hace la persona cuando está ahí sumergida, está atrapada con el alga, está enredada ahí en un alga, ¿no? ¿Qué hace? ¿Se acuerdan? ¿O nunca han visto nada parecido? Cuando están así, siempre deben de haber visto que lo que hace el protagonista es que como sea, saca un cuchillo y corta el alga, ¿no? Eso es lo que más deben de haber visto, ¿no? No es que una persona agarre y arranque el alga y salga de la playa ahí con su alga que la rompió. ¿M? Siempre sucede algo para poder cortarla, ¿no? ¿Por qué? Porque estas algas son las más grandes y las más resistentes, ¿ok? Son las más grandes y más resistentes. Ah, también hay necesario conocer otro término que voy a verlo por acá. Cuando hablamos del mar, cuando hablamos del mar, vamos a tener dos zonas, ¿ya? Dos zonas. Imagínense que este es el mar, ¿ya? Vamos a tener dos zonas. Una que es la columna de agua, que vendría a ser todo esto. Columna de agua, ¿ya? Esta es la columna de agua. Y tenemos otra zona que es el fondo, que es el fondo. Toda esta parte de acá es el fondo, ¿ya? Ese es el fondo. Uno es columna de agua y otro es el fondo. Y acá yo les pregunto, ¿ya? Ah,
En el mar hay peces planctónicos y peces bentónicos. Peces planctónicos, peces bentónicos. Hay zonas del ventos marino o zona bentónica. ¿Mm? ¿Cuál de estas será? Tenemos acá una zona que es columna de agua y otra zona que es las profundidades. Eh, ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un pez de dónde? ¿De las profundidades o un pez que se encuentre en la columna de agua? ¿Cuál de los dos les gusta o les da igual? ¿Mm? ¿O cuál prefieren? ¿Uno que esté en la columna de agua o en el fondo? ¿Cuál quisieran para comer? ¿Un pez de la columna de agua o un pez que está al fondo? ¿Cuál de los dos? Columna de agua, dice Urbina. ¿Y los demás qué? Los demás calladitos. Los demás no quieren. Ustedes también habrán escuchado hablar de la carachama. ¿Has escuchado hablar de la carachama? Carachama, ¿no he escuchado por ahí alguien que le ha dicho, oye, tienes cara de carachama? ¿Nunca han escuchado en sus vidas? Carachama, ya, van a poder buscarlo. Este carachama es familia del pez gato. Es familia del pez gato. ¿Han visto un pez gato o no han visto un pez gato? ¿Alguna vez? Tampoco. No han visto pez gato. Ya. Este carachama, así como el pez gato, son peces que van a estar en la zona profunda, ¿ok? En el fondo se van a encontrar. Eh, y mm, si habíamos hablado qué peces ustedes prefieren, ¿se acuerdan que algunos dijeron en la columna de agua, ¿cierto? Algunos dijeron en la columna de agua. Los demás no me respondieron. Entonces, recuerden bien esto. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles son bentónicos y cuáles son planctónicos? ¿Quiénes son bentónicos? ¿Quiénes son bentónicos? Acá se está, ahí está el agua. ¿Quiénes están acá? ¿Quiénes son los bentónicos y quiénes son los planctónicos? A ver, esa es la respuesta que necesito. ¿Mm? ¿Cuáles son bentónicos y cuáles son planctónicos? Ah, unos están al fondo, otros están en la parte superior. Bentónicos, claro, por ahí ya me están dando las respuestas que me alegro mucho que me estén respondiendo. Y cada uno puede ir respondiendo las que sabe, pues, ¿no? Ojo que sin googlear, ¿ah? No me sirve nada si googlean rápido. Solamente responden lo que se acuerden. Los bentónicos son de las profundidades. Recordar, bentónicos son de las profundidades. Zona bentónica, profundidades. ¿Ok? Ventos marino, las profundidades marinas. Peces bentónicos, peces que están hacia el fondo, ¿no? Por ejemplo, les dije sobre esta carachama, sobre el pez gato, ellos eh, remueven lo que es el fondo marino, ¿no? Tienen esa carita que, bueno, si ahorita lo googlean van a ver un pez que le dicen que es un pez feo, ¿ya? Y este pez, así como el pez gato, lo que hace es pasar hacia la parte del fondo y remover la parte superficial y hacer que eso eh, esté en el agua y poder consumirlo, ¿ok? Ah, y por ahí les dije su preferencia respecto a que los bentónicos comen los que están en las profundidades. Y hay que recordar que peces bentónicos y peces planctónicos. Bentónicos son los que se alimentan de lo que está en el fondo, ¿ok? Y hay otros
se alimentan en la columna de agua. ¿Ya? Les hacía la referencia porque ustedes recordarán que los desagües, ¿hacia dónde van? ¿A dónde van los desagües? ¿Mm? Los desagües, ¿hacia dónde van? Hacia el mar, ¿cierto? Van hacia el mar. Y van a una cierta distancia y una cierta profundidad, obviamente, ¿no? Entonces, imagínense todos los restos que pueden por ahí estar viajando. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, eso es para que lo tengan en consideración. Am, ya. Entonces, acá tenemos en las feofitas a un alga muy conocida que se le conoce como sargassum. Este sargassum es un equivalente acuático de los árboles. Equivalente acuático de los árboles. ¿Por qué dirán ustedes? Así como los árboles, cuando hay mucho aire, las copas se dirigen hacia una determinada zona, o sea, hacia una determinada región. a- Acá también, ¿no? O sea, se vio que este sargazo, cuando pasan las corrientes marinas, también todos van hacia una determinada dirección. ¿Mm? Por eso le dicen el equivalente acuático de los árboles. Este sargazo puede medir muchos metros, ¿ok? Hasta 100 metros puede medir. Se extiende, es bastante grande. Am, y bueno, estas algas son bentónicas, ¿ya? Miren, acá les voy a poner. Se encuentran en la zona del fondo, ¿ok? Es decir, si esta es la zona profunda, estas algas van a estar acá, partiendo desde ahí. Pero estas algas pueden ser acá, pueden estar así, de esta forma, ¿ya? Pero estas algas en realidad van a estar así. Así van a estar las algas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Que estas algas tienen unos flotadores. Por acá hay un flotador, por acá hay otro flotador, por acá hay otro flotador. ¿Ok? Tiene unos flotadores. Tiene unos flotadores. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿para qué servirá estos flotadores que tiene acá el alga? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me da la mejor respuesta? ¿Para qué servirá estos flotadores que tiene acá el alga? ¿En qué se beneficia tener estos flotadores? ¿En qué se beneficia tener esos flotadores? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? ¿En qué le beneficiará tener esos flotadores? ¿Mm? ¿A alguien se le ocurre o nada? ¿Para qué le va a beneficiar? Recuerden que habíamos hablado que estas algas son las más grandes, las más resistentes, pero también van a estar en la zona bentónica. Entonces, si está en la zona bentónica, eh, estará bien ahí colocada la zona profunda, y después para hacer su fotosíntesis. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Estos flotadores que tiene el alga justamente le permite para poder estar más hacia la superficie. Ya, ese es el beneficio de esos flotadores. Les permite estar más en la superficie. ¿Para qué? Para poder realizar fotosíntesis. ¿Ok? Son bentónicos, claro, están ahí en el fondo, pero a la vez son grandes y justamente les va a dar esta facilidad
los flotadores para poder estar eh, ahí más cerca de la luz. Si ustedes recuerdan, cuando sale la película y alguien se queda atrapado en el alga, no es que la persona baje hasta el fondo, completamente el fondo, y ahí recién como que se está atrapado por el alga. No, eso no es que suceda. La persona está por ahí, se sumerge una cierta cantidad y ya ahí está el alga. Esa es la situación, ¿ok? Entonces, eso es respecto a esta división feofita. Esta división feofita. ¿Preguntas, dudas? Pero Dime. mide más o menos ¿Perdón? No te escuché bien. las... Sí, pero profesor, ¿cuánto miden más o menos las feofitas? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto mide más o menos? No te escucho bien. Miren, Sí, pueden medir hasta 100 metros. Pueden medir hasta 100 metros. O sea, es como decir, se extienden, son grandes. Así son estas algas. Así son. Por eso, estas son las más grandes y también las más resistentes. La persona que está ahí puede estar atrapada. Dense cuenta que es así como, vamos a poner como si fuera una enredadera, vamos a poner así, ¿no? Que se extiende y son grandes, ¿ya? Obviamente no todas, pues, ¿no? Pero ya en su gran mayoría van a ser de esa forma, ¿no? Y por eso justamente necesitan los flotadores, porque si no, imagínense si esta alga grande, imagínense ustedes si esta alga grande estuviera, por ejemplo, vamos a ponerle por acá, miren, imagínense que esta alga estuviera ahí toda esparramada acá así, toda ahí en el fondo, toda esparramada ahí en el fondo. Va a hacer su fotosíntesis, ¿ah? Puede beneficiarse en algo ahí toda grandota, pero por acá desparramada. No le sirve de nada, pues no. No le va a servir eso, ¿no? Que sea grande y que esté en el fondo, no. Entonces, por eso es que esta alga es así, ¿no? Sí, ¿no? Diferente. Cosa que está en diferentes zonas, o sea, diferentes eh, profundidades, vamos a ponerle así al alga, ¿no? Y acá es donde les había dicho que podía venir el humano. ¿Dónde está? Podía venir acá el humano. Imaginemos que ya con su imaginación lo completa. Podría estar ahí el humano y el humano queda atrapado ahí con el alga y no se puede liberar, ¿no? A eso es lo que me venía. O puede estar acá, no, por acá el humano. Por acá. No es que el humano vaya hasta el fondo a enredarse, ¿no? Entonces puede estar por acá también. Personas que cayeron, se sumergieron, están por ahí, quieren salir, quieren emerger, pero se quedan enredados ahí en el alga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene sus flotadores. ¿Y estos flotadores para qué? Para poder llegar más a la luz, tener facilidades de llegar a la luz. Y tenemos a este grupo de las feofitas. ¿Ok? ¿Qué harían ustedes si se caen así al agua, al mar? ¿Qué hacen? ¿Con qué cortan el alga? ¿Mm? ¿Se podría hacer algo o no? ¿Ustedes van a tener ahí un cuchillito aparte para listo para cortar? ¿Mm? ¿Cómo se podrían salvar? ¿Alguna idea? De repente, por ejemplo, si alguien tiene sus llaves, ¿no? Podría ser que alguien tiene sus llaves y se muere, dice acá, Estrella. Si uno tiene sus llaves, de repente con su llave podría cortar, buscar cortarla, ¿no? Ujú. ¿Qué pasaría si alguien quiere morderla?
morder el alga para cortarla. ¿Se podría o no se podría? De repente cuando va a morderla y muerde, se le llena toda la boca de agua y peor, se ahoga. Bueno, entonces estas son las feofitas. Ahora vamos a ver a la división briófita. Briófita. Estas briófitas tienen un tamaño reducido. ¿Ok? Tienen un tamaño reducido. Tamaño reducido quiere decir que miden pocos milímetros. ¿Ok? Pocos milímetros. Se encuentran dispersos en todo el planeta, sobre todo en lugares o zonas húmedas. ¿Ok? Estos musgos crecen en zonas húmedas. Podemos encontrarlos de forma foliar así, miren acá, estos musgos, y también en forma de hepática, ¿no? Como si fuera un hígado. Mm, no tienen tejidos verdaderos. em, vamos a ver su ciclo de estos briofitas, ¿no? Un ciclo vital que habíamos dicho que tiene la alternancia de generaciones. Estos musgos, los foliares, estos que son foliares, tienen un cuerpo vegetativo que está ramificado en forma de tallito, en forma de hojita y en forma de rizoide, ¿ok? Y digo en forma porque solamente es eso, es en forma de tallito, en forma de hojita y en forma de rizoide, porque hasta acá no es que exista esta separación, ya no hay esta división, entonces solamente tienen la forma nada más. Entonces, vamos a ver la alternancia de generaciones. Para la alternancia de generaciones, acá han sucedido algunas ligeras modificaciones, ligeras modificaciones. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo que partimos del esporofito, ¿cierto? Partimos del esporofito. Acá también vamos a partir del esporofito. El esporofito, ustedes todos saben que es 2N, diploide, ¿cierto? Hemos visto que este esporofito es aquel que puede producir esporas, ¿sí? Pues ese es ese nombre, esporofito. Tenemos que recordar estos pasos porque han venido en preguntas así, ¿no? Como lo que les dije, ¿no? ¿Qué carga genética tiene, ¿no? Ustedes tienen que recordar este ciclo. Entonces, tenemos acá este esporofito y como avanzado en lo que corresponde a evolución, acá hay otra estructura. Si ustedes se dan cuenta, esporofito, hay un filamento acá que se denomina acá el esporangio, ¿ok? Entonces, en el examen puede venir, ¿no? ¿Cuál es la carga genética del esporangio? Y ustedes tienen que empezar a recordar, esporangio, ¿quién es esporangio? Esporangio tienen las briofitas, tienen los musgos, ¿no? O sea, se pueden generar muchas preguntas, por eso es que quiero que se aprendan el ciclo, ¿ok? Si se aprenden el ciclo, y ustedes mismos van a poder resolverlos. Entonces, estructuras adicionales que se han formado, en este caso, el esporangio, que está acá. Si les dicen, ¿qué carga genética tiene el esporangio? Fácilmente, pues, ¿no? Si tengo el esporofito 2N y eso ha continuado con una prolongación, ya esa estructura que ya viene a ser la femenina, eh, va a tener su carga genética 2N, ¿no? Va a tener su carga genética 2N. Y este esporangio va a encargarse de producir esporas, ¿ok? Este esporangio va a encargarse de producir esporas, ¿ya? ¿Ok? Acá está el esporangio maduro, forma esporas, ahí está, forma esporas, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿qué mecanismo formó acá esporas? Una meiosis. Eso también han venido en preguntas. ¿Qué mecanismo fue? Una meiosis. Obviamente meiosis.
Se reduce a la mitad la información genética. ¿Por qué? Porque inicialmente era 2N y acá ya está N. Entonces, estas esporas haploides N, acá está, van a caer acá en un lugar propicio, nutritivo, ¿sí? Y van a germinar, y obviamente acá se producen muchas mitosis para crecer, para que se forme en cada uno de ellos un determinado gametofito, ¿no? Un gametofito masculino, un gametofito femenino, que produzca los gametos, que se dé la fecundación de los gametos y que después este cigoto crezca, se desarrolle y cuando pueda producir esporas se llame esporofito. ¿Ok? Entonces, eso sucede en las briófitas, los musgos y hepáticos. Ahora vamos a ver los pteridofitas. Los pteridofitas son los helechos. Recién a partir de los helechos es que ya existen tejidos bien diferenciados. Antes de ellos no, ojo con eso. Antes de ellos no. Acá ya hay tejidos bien diferenciados. También se le conoce como traqueofitas. Su cuerpo vegetativo presenta órganos diferenciados, raíz, tallo y fronde. ¿Ok? Acá podemos ver sus raíces, ¿no? Estas raíces parten de un rizoma que está alargado. ¿Ok? Acá están los frondes, ¿ya? Em, en los helechos, lo mismo que las plantas superiores, las plantas son diploides y por meiosis van a producir esporas, ¿no? Am, los helechos son plantas que son plantas antiguas que no han sufrido mucha modificación. ¿Ustedes recuerdan Jurassic Park? ¿Se acuerdan? ¿Han visto Jurassic Park? Jurassic Park, cuando salen estos herbívoros, los herbívoros que están consumiendo plantas, están comiendo plantas, justamente lo que están comiendo son helechos, ¿ok? Son helechos. Los helechos son plantas que a pesar del tiempo no han sufrido mayor modificación. La única modificación que han sufrido de estos helechos que se encontraban ahí en los tiempos de los dinosaurios es su tamaño. Ya, esa es la única modificación que ha habido. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar el ciclo de vida de los helechos. El ciclo de vida de los helechos. Y como hemos venido siguiendo un orden, vamos a seguir haciéndolo. Partimos del esporofito, ¿no? Hemos hablado respecto a este esporofito. ¿Ok? Entonces tenemos este esporofito, ¿ya? Mm, acá está el esporofito 2N, obviamente 2N, ¿no? Acá está. Acá ha sucedido ciertas modificaciones. Tiene su esporangio, que ya habíamos hablado de que este esporangio es el que se va a encargar ahora de producir las esporas. Tiene su esporangio, pero este esporangio ahora está eh, como encerrado. Ustedes pueden verlo acá, ¿no? Como si fueran unas cavidades, ¿ya? Y todo esto se denomina soro. Ustedes pueden verlos acá. Estos que están acá en la parte de atrás son los soros, ¿ya? En el interior está el esporangio, acá está el esporangio, ¿ya? Y este esporangio ya va a producir por meiosis las esporas. Acá están las esporas. Ahí están las esporas germinando. En el caso de los helechos, se va a formar una especie de hoja acorazonada, ¿ok? Una especie de hoja acorazonada a la cual se le denomina prótalo,
Acá está. Ya, este prótalo va a crecer y también va a permitir que se encuentren acá eh, los formadores, las células formadoras de gametos, ¿no? En este caso sería la ósfera y el anterillo, ¿ok? Posteriormente se va a dar la fecundación, obviamente, se da a la formación del embrión, este va a empezar a crecer, desarrollarse, ¿sí? Y cuando ya tenga a la capacidad de producir esporas, se le va a llamar esporofito. ¿Ok? Entonces, ahí también estamos viendo esto de la alternancia de generaciones. Ahora, vamos a tener a las plantas con semillas, también llamadas espermatofitas. Dentro de estas plantas con semillas, tenemos la división gimnosperma, ¿ya? Tenemos dos grupos, las gimnospermas y las angiospermas, ¿ya? Gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son plantas con flores sin pistilo y semillas al descubierto, ¿ok? El grupo más representativo la forman las coníferas. Ustedes habrán visto estas estructuras acá, miren estas de acá. ¿Han visto? ¿Las han visto? Miren acá las que están acá a la derecha. Está como especie de, como si fueran unas piñas. ¿Mm? ¿Las han visto o no las han visto? A ver, ¿quién ha visto? Miren acá lo que está a la derecha. ¿Dónde lo han visto? ¿Dónde los han visto? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? Ah, ¿en qué momento? ¿En qué lugar las han visto? ¿En qué momento y en qué lugar las han visto? En el parque han visto por acá, en el parque. Solamente en el parque. A ver los demás. ¿Dónde han visto? Ya estamos a pocos días. ¿Mm? Para llegar a diciembre. ¿No se les viene algo a la mente? ¿Dónde más han visto estas estructuras? Ajá, muy bien. Muy bien, Urbina. Muy bien. Ahí está. En el árbol de Navidad, ¿no? En el árbol de Navidad. Ahí lo decoran. Lo decoran así con estas, bueno, le dicen así como si fueran unas piñas, unas especies de piñas, ¿ok? Las compran para la decoración y todo eso. Y estas son las semillas que están al descubierto. Respecto al ciclo de vida, tenemos acá al femenino y el masculino. Acá tenemos un cono ovulado, acá un cono de polen, formación de microsporangio, acá una escama única. Se da el proceso de meiosis, ahí está. Después, tanto en ambos lados, llegamos a la fecundación, se da la fecundación, la formación del embrión, el crecimiento de este. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Ah, acá había una pregunta. Voy a hacerlo, ¿ya? Voy a hacer esta pregunta. eh, un poquito para que cuando estén con las preguntas tipo DECO, todos puedan resolverlos. Recordamos un poquito respecto a estas gimnospermas. Plantas con flores sin pistilo y semillas al descubierto. El más representativo lo tenemos ahí a las coníferas. ¿Ya?
Estas gimnospermas tienen porte arbóreo. ¿Ya? Estas gimnospermas tienen un porte arbóreo. Y acaba la pregunta, y espero ver, vamos a ver acá los más rápidos. Los más rápidos en la respuesta. ¿Ustedes conocen la planta de alfalfa? ¿La planta de alfalfa conocen? La planta de alfalfa que le dan de comer a su cuy, a su conejo. ¿Conocen o no conocen? Planta de alfalfa. A ver, creo que nunca han tenido ni un cuy, creo. Ni un cuy, ni un hámster, ni un conejo. Ya se acordaron la alfalfa, ¿no? Ya se acordaron. ¿Cómo era la alfalfa? O habrán tomado jugo de alfalfa también, extracto de alfalfa también hacían. Ajá. Ya, entonces ya se acordaron la forma de esta alfalfa. ¿Saben quién es? Si yo les pregunto así súper rápido, acá respuestas recontra rápidas, ¿ya? Como si fuera un examen. La alfalfa, ¿qué será? ¿Gimnosperma o angiosperma? La alfalfa, ¿qué será? ¿Gimnosperma o angiosperma? Estoy tomando el tiempo. 30 segundos. La alfalfa, ¿qué será? ¿Gimnosperma o angiosperma? Lleva un minuto. Vamos, coloquen sus respuestas. Minuto y medio. No me googleen, solo colocan sus respuestas. Y a 2 minutos, la pregunta es, ¿la alfalfa qué será? ¿Gimnosperma o angiosperma? Gimno dices estrella. ¿Qué más? ¿Y los demás? Los demás no dicen nada. ¿Mm? Nadie, nadie. La alfalfa, es que como no la conocen, seguro no conocen la planta de alfalfa, por eso no me pueden responder. Gimnosperma, dice Antonella. Los demás, ¿mm? Gimnoangio. ¿Mm? Gimnoangio. Ahí está la planta, ahí está la imagen para aquellos que nunca han visto una alfalfa. Y bueno, acá tengo solo respuestas erradas. Respuestas erradas de Estrella, pero lo intentó. Y de Antonella. Y Alexandra está así media como que la pregunta. Pero al final nadie más. No entiendo, miren. Y dice, ahí se han puesto gimnosperma. ¿Ustedes alguna vez en sus vidas han visto un árbol de alfalfa? ¿Alguna vez pasaron por el parque y dijeron, uy, qué bonito árbol de alfalfa? Voy a sacar un poquito de alfalfa para llevarle a mi conejo, a mi cuy. ¿Hay árbol de alfalfa? ¿Existe árbol de alfalfa? No hay, ¿cierto? No hay árbol de alfalfa, pues chicos, no hay árbol de alfalfa. Entonces, si no hay árbol de alfalfa, entonces por qué dicen que sí que sí es gimnosperma? Estas gimnospermas tienen porte arbóreo.
árboles. Entonces, ahí es error. Y por ahí algunos dirán, ay, pero si no he explicado angiosperma tampoco. ¿Era necesario que yo explique angiosperma para llegar a la respuesta? ¿Era necesario que yo explique angiospermas para poder llegar a la respuesta? ¿Mm? ¿Qué creen? No, no era necesario porque simplemente les di a escoger entre dos. Les di a escoger entre dos, ¿mm? Y uno de ellos no, ¿no? Entonces eso para que quede en sus mentes. Mm, ¿mm? Ahora, vamos a ver a la división angiosperma. Ya habíamos visto gimnosperma, este porte herbario. Ahora vamos a ver angiosperma. Eh, Estas son plantas con semillas dentro del fruto. Tienen sus semillas dentro del fruto debido a que las flores tienen un pistilo. Y este grupo de angiospermas se va a dividir en dos, monocotiledóneas y dicotiledóneas. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. Hay una clasificación, ¿no? Dicotiledóneas, si analizamos los embriones, acá vamos a ver, estos embriones también se los conoce como hoja carpelar. Esta tiene dos hojas carpelares, quiere decir dos cotiledones, y esta tiene un solo ojo carpelar, o también se le conoce con un cotiledón, un solo cotiledón, ¿no? Este de acá. ¿Ya? Después, bueno, acá ya hemos visto, ¿no? Dicotiledonia, dos cotiledones, dicotiledonia, y acá monocotiledones, un solo cotiledón. Analizando las hojas, ¿cómo son las hojas en las dicotiledonias? Las hojas en las dicotiledonias tienen sus nervaduras ramificadas, ¿ok? Tienen sus nervaduras ramificadas. ¿Ya? Ahí está. Tienen sus nervaduras ramificadas. Y en el caso de las eh, monocotiledonias, no tienen esas ramificadas, sino que son paralelas. ¿Ok? Y entonces acá tenemos ejemplos. Podemos tener acá ejemplos. Podemos poner acá ejemplos. La rosa. La rosa. ¿Qué será la rosa? ¿Mono o dico? ¿Mono o dico? ¿Qué creen? ¿Qué será la rosa? ¿Monocotiledonia o dicotiledonia? ¿Han visto la rosa o no? ¿O nunca han visto una rosa? ¿Mm? ¿Qué será la rosa? ¿Monocotiledonia o dicotiledonia? Las chicas. Las chicas nunca le han dado una rosita, por favor, yo creo que mínimo, sí. Estrella, nunca le han dado una rosa a Estrella. Una rosa ahí, no sé. Nunca le pudo ver la hoja a la rosa. Sotelo, Alexandra, ¿por qué? ¿Nunca te han dado una rosita? Una rosita ahí. Nunca le vistes la hoja, cómo son las nervaduras. Claro, pues a eso es lo que me refiero, pues, o sea, no, por eso les estoy diciendo, no tienen que ver la hoja, pues, ¿no? O sea, este,
estamos basándonos en esto, ¿no? Tenemos que analizar la hoja. Estamos hablando de la hoja. Hoja con nervaduras ramificadas. Entonces, dico, pues por acá sería dico, ¿no? Eso es lo que me sorprende. Digo, qué raro, cómo a las chicas acá no les han dado una rosita, pero el día de la amistad, algo. A ver, ¿qué más? El geranio. El geranio. ¿Conocen la planta de geranio? ¿Alguna vez han visto geranio? Geranios tienen unas hojas medias con unas pilosidades, unas hojas medias redondeadas, con unas pilosidades. El geranio que lo cortan y el pedazo que cortan lo siembran, o sea, como decir, lo colocan con tierra y ya crece otra planta. ¿Ya se ubicaron? ¿Geranio? ¿Mm? ¿O tampoco nada? Geranio. Hay diferentes geranios. Mira, para los que nunca han visto geranio, ¿ya? Ahí está, ya está ahí. Para los que nunca han visto geranio. ¿Qué será? Monodico. Monodico. Dico, ¿ah? Entonces, sí es dico. Y la caña de azúcar, la caña de azúcar, ¿qué será? Monodico. Caña de azúcar. Caña de azúcar. Monodico. ¿Han visto la caña de azúcar? Mono, ¿cierto? Mono. La caña de azúcar. El maíz. El maíz. Estas que estoy diciéndoles y preguntándoles ya han venido en preguntas del examen que le corresponde a este bloque, por si acaso, ¿no? El maíz también ha venido. ¿Qué será? Monodico. Mono, ¿cierto? Mono, si han visto por ahí el maíz, también es mono. El pasto también es mono. Bueno, ahora, analizando los tallos. Las dicotiledonias tienen haces vasculares dispuestos radialmente, ¿ok? Haces vasculares dispuestos radialmente. Y las monocotiledonias, los haces vasculares están esparcidos, ¿ok? Están esparcidos. La dicotiledonia, piezas florales, normalmente 4 o 5 o múltiplos de estos. Y las monocotiledonias, normalmente 3 o múltiplos de 3. Y acá les voy a hacer una pregunta que vino en un examen y espero que me den sus respuestas buenas, ¿ok? Así que atentos para poder responderme. Muy atentos. Ah, ya, esto era una pregunta de eco, ¿ya? Un poco larga y todo eso, pero ya yo les voy a colocar así un poco de frente la pregunta. Si tenemos una planta con 12 piezas florales, en ese caso, ¿qué sería? Monodico. ¿Qué podemos hacer en ese caso? A ver, el enunciado era así como Pedro está analizando una planta que encontró y vio que tenía 12 piezas florales, entonces, ¿cómo sería la clasificación que realizaría Pedro? Algo así, ¿ya? A ver, y están dando las respuestas por acá. Por acá Urbina nos dice mono.
Aska nos dice Dico. Estrella nos dice Dico. ¿Qué más? ¿No hay algo más? ¿Alguna idea? ¿Alguna observación? ¿Algo? Esto ha venido en pregunta. Y así como ustedes, mucha gente se equivocó. ¿M? La gente de frente, esto es así. Y no se dieron cuenta y no les estoy poniendo la clave para que ustedes mismos vayan pensando, por eso. Ajá, ya, ¿qué más, Alexandra? Entonces, ¿y qué harían en ese caso? ¿Qué harían en ese caso? Ya te das cuenta de qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, pero ¿qué se haría en ese caso, Alexandra? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si está así? ¿Ah? ¿Qué le hacemos? Los demás, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos, chicos? Necesitamos clasificarlas. Ahí está, muy bien, André. Felicidades, André. Llegó a la respuesta. Esa fue la respuesta que vino, ¿no? Vino al comiencito, vino alternativa A, Dico, B, Mono, cosas que la gente se desesperaba y de frente marcaba y siguiente pregunta y mucha gente cayó. Pero por ahí una de las alternativas decía, buscar otra característica en esa misma planta, ¿no? Entonces, si acá no me ayuda, si no me ayuda contarle las piezas florales, puedo verle las nervaduras de las hojas. Entonces, justamente estaba su clave ahí correspondiente, buscar otra característica. Bueno, y las personas cuando dieron el examen incluso no bajaron hasta esa alternativa, porque se desesperaron, ¿no? Y dense cuenta, lo estoy diciendo para todos los que se equivocaron hoy día, acá, y para que tengan en consideración esto, ¿no? Estamos analizando las características y obviamente las piezas florales nos van a llegar a un punto de no aclarar si es monodico, entonces le reviso las nervaduras de las hojas y con eso ya me saco a cuál pertenece, ¿no? Si es mono o es dico. Bueno, el grano de polen, tres poros y la monocotiledonia tiene un poro. Ejemplos perdón, en dicotiledonias tenemos acá la papa, las legumbres. En monocotiledonea tenemos el pasto, el plátano, las orquídeas, la caña de azúcar, que también ya les había comentado, el maíz también es monocotiledonia, ¿ok? Bueno, respecto al ciclo de vida, este ciclo de vida también lo deben de haber visto en la clase de reproducción. Es bastante simple y sencillo. Recordarán un poquito acá sobre los núcleos del polen. ¿Se acuerdan los tres núcleos? Dos núcleos y un núcleo del tubo, ¿se acuerdan? El núcleo del tubo forma este de acá tubo polínico y después se va a llegar a los núcleos espermáticos, ¿no? Que para realizar la fecundación, ¿ok? Y cuando se da esta fecundación, cada uno forma componentes, ¿no? Eh, que lo vamos a ver acá resumido, ¿ya? En este cuadrito que está por acá en la parte central. Esto de acá se complementa nada más. Acá también se recordarán acá las antípodas, las sinérgidas, ¿se acuerdan? Los núcleos, bueno, los núcleos polares que están acá, los dos núcleos polares, acá en la parte inferior la oósfera. Y recordarán ustedes que se daba una doble fecundación, ¿no? El primer núcleo espermático con la oósfera, nos daba lugar al cigoto, nos daba lugar al cigoto. ¿Ok? Este cigoto viene a ser el embrión de la semilla, el embrión, ¿ya? Y el otro núcleo espermático se va a juntar con el núcleo secundario. Entonces, el detalle es que este núcleo secundario está formado por dos núcleos, N más N, que se han fusionado. Entonces, en este caso, nos va a dar triploide, ¿no?
Entonces ya no es este cigoto de esta forma, sino que acá hay tres núcleos, ¿no? Tres núcleos. Eh, es un triploide, ¿no? Tres juegos, tres de carga genética. Y esto va a formar acá el endospermo, ¿no? O albumen también que se le conoce. Y que justamente corresponde a la zona nutritiva, ¿no? La zona nutritiva, esta zona del endospermo, o del albumen, eso quiero decirle, que nos sale, que le va a dar los nutrientes necesarios para el embrión. Ahora vamos a ver los principales usos de las plantas. Tenemos acá la raíz, bueno, respecto a las partes de la planta que son utilizadas, ya partes de la planta que son utilizadas. Tenemos raíz, la yuca, el camote, la racacha en nativas, introducidas, la beterraga, la zanahoria, el nabo, el rabanito. En cuanto a tallos, la papa, la oca, la maca, el oyuco, la mayua, la chira, introducidas la caña de azúcar, el espárrago. ¿Ustedes han escuchado hablar de la maca? ¿Han escuchado hablar de la maca? ¿Qué saben de la maca? ¿Para qué sirve la maca? ¿Mm? ¿Qué saben esto de la maca? ¿Qué han escuchado de la maca? ¿Qué han escuchado de la maca? ¿Qué dicen de la maca? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es sabrosa? ¿Qué hace la maca? ¿Mm? Ajá. ¿Pero qué se habla o qué se dice de la maca? ¿Mm? ¿Algo? ¿Qué se habla o qué se dice de la maca? No, no, no he escuchado nada. No, aumenta el deseo sexual. Ya por ahí un poquito que vamos abriendo unos caminos. Se habla que la maca es un potenciador sexual, se dice que es como que aumenta el líbido, ¿ya? Aumenta el líbido, potenciador sexual, levanta muertos, dice que le dicen también. Eso es lo que hablan de la maca, ¿sí? ¿Y será cierto todo eso? ¿Qué piensan? ¿Será cierto eso de la maca? La maca negra que dicen, que la maca negra es bravo, dicen. ¿Será bueno? ¿Será bueno? ¿Será cierto? ¿Qué dicen ustedes? Sobre esta maca se hicieron estudios para corroborar básicamente esto, ¿no? Y después de realizar los experimentos en unos ratoncitos, unos expuestos con maca y otros que no sin maca, se, se, se pudo concluir que los que habían utilizado la maca, los que tenían la maca, eh, tenían un aumento en la cantidad de testosterona. ¿Mm? Un aumento en la cantidad de espermatozoides también. Entonces, ah, ahí como que vamos en un punto, ¿no? O sea, como que, o sea, sí es cierto eso de la maca, ¿no? ¿Y qué cosa será, qué producto será lo opuesto a la maca? ¿Qué cosa será un producto opuesto a la maca? Si la maca hacía todo esto, ¿cuál será lo opuesto a la maca? Acá justo Estrella, muy bien. Estrella nos está dando un poquito la parte a la que quería llegar, ¿no? ¿Se acuerdan de ustedes?
de Avelino Cáceres. ¿Se acuerdan de Andrés Avelino Cáceres? El brujo de los Andes. ¿Se acuerda que tenía su ejército, que iba por las zonas interandinas y que le decía el brujo de los Andes porque estaba en una zona y después aparecía en otra zona? Andrés Avelino Cáceres tenía sus soldados que estaban ahí aislados, no alejados, no luchando el combate y todo eso. ¿Sería recomendable darles en su desayuno maca? Sería bueno darles su maca a esos soldaditos ahí, como que están ahí muy. ¿Mm? Sería bueno darles su maca a ellos. Toda la mañana, ¿sabes qué? Le doy su maca ahí. No creo, ¿no? Claro, no, o sea, los pobres muchachos están en la abstinencia y, y darles macas, ¿no? Potencializarlos, ¿no? Como que no es algo bueno, ¿cierto? No, pobres chicos van a tener otros comportamientos inadecuados de repente. Entonces, por ejemplo, se dice de que en estos casos lo que se les dio fue la mashwa. Y ustedes ahí lo pueden ver acá, mashwa, que está acá, miren, mashwa. Y esta mashwa lo que tiene son hormonas femeninas, así como dijo su compañera respecto a la soya. La soya también tiene hormonas femeninas. Entonces, lo que sucede, eso es disminuirles el líbido en el caso del hombre, ¿ok? Ya como que los baja, los apacigua, los tiene más tranquilos, ¿ok? Eso sucede con estas hormonas, femeninas que están ahí, tanto en la soya como en la mayo. ¿Ok? Eso sucede. Frutos como el zapallo, la calabaza, la palta, el algarrobo, la chirimoya, el pepino, la lúcuma, la tuna. Claro, porque, o sea, la acción de hormonas femeninas sobre el hombre le causaría eso, ¿no? O sea, disminuirles la libido. Granadilla, aguaje, plátano inguiri, el grupo del género inguiri, tomate, cal, guajito, coto, piña, capulí, introducidas como el pimentón, la naranja, manzanas, coco, melocotón, melón, aceituna, plátano, uvas, fresas, los dátiles, la sandía, el maracuyá, semillas como el frejol, el maní, el maíz, la quinoa, la kiwicha, el payar, el tarwi, la cañigua, eh, introducidas como la arberja, la lenteja, las habas, el arroz. No lo aumentaría el líbido, no lo aumentaría el líbido, porque igual la mujer tiene sus hormonas femeninas, o sea, arroz, cebada, garbanzo, soya, trigo, avena, hojas y flores, yuyos, huacatay, paico, muña, introducidas cosmopolitas tenemos a la selga, la espinaca, la col, brócoli, coliflor, alcachofa, poro, lechuga, hinojo, cebolla. Ahora vamos a ver algo muy importante que todos deben de saber, que son las plantas medicinales. Por ejemplo, relajantes del sistema nervioso. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de ir a dar un examen de forma presencial y para ir a dar examen de forma presencial uno tiene que estar relajado, ¿no? Tiene que estar relajado, tiene que estar tranquilo, ¿ya? Y en las casas, en las casas, las mamás preparan eh, ciertos productos para poder lograr esto, ¿ok? ¿A ustedes les ha pasado eso? ¿Qué les han dado para relajarse? ¿Mm? El día del examen o el día del simulacro.
¿Mm? ¿Les han dado algo? Bueno, tenemos, usualmente las mamás dan, ¿no? Manzanilla, valeriana, toronjil, ¿ok? ¿A ustedes les han dado algo de eso o no? ¿La mamá les ha dado todavía? No, de repente todavía no, porque recién van a postular o van a dar su examen, ¿no? Entonces, siempre se utiliza, es bueno, un relajante del sistema nervioso, ¿no? Una persona que está muy nerviosa al final no es productiva, por si acaso, ¿no? Si estás así súper nervioso y vas a tu examen, por más que sepas, se te olvida. Es como decir, lo tienes ahí, pero no te acuerdas. Así que tienen que fijarse bien en eso. Plantas cicatrizantes. Cicatrizantes como la sábila. Y ahora les voy a hacer una pregunta que vino en un examen de este bloque que les corresponde. La pregunta era Deco, decía varias cosas así como que Pepito agarró su planta de sábila y quiere utilizarla. ¿Cuál es el procedimiento que debe de hacer para utilizar la planta de sábila? A ver, ¿quién me dice? A ver, la respuesta. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos? A ver, el más rápido o la más rápida para el uso de la sábila. Eso ya ha venido en pregunta, por si acaso. O sea, ustedes tienen que responderla así. La sábila, ¿cómo se utiliza? ¿Qué le hacen? ¿Mm? ¿Qué le hacen a la sábila, chicos, chicos y chicas? Se le corta, ¿ya qué más? Ya, listo, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, romaní, muy bien, Raúl. ¿Y para qué se hace eso, Raúl? ¿Para qué? ¿Qué se busca? ¿Qué se quiere conseguir? No, ahí está el error. Ya, ahí está el error. A ver, otra cosa. Quitarle lo tóxico. Lo tóxico, pero ¿qué cosa es ese producto tóxico? Justo quitarle eso es lo que vino también en pregunta. ¿Se la remoja para qué? ¿Para qué se remoja la sábila de un día para otro? A ver, el más rápido. Ahí está, muy bien. André Guillermo ya nos responde para quitarle el yodo. Eso es lo que vino en pregunta. Ya vino así, se tiene que quitar, se tiene que remojar y para eliminarle el yodo. Ya, todos teóricamente deberían de saber. Y entonces tenemos ahí la sábila, el comfrey, la sangre de grado, la col, desinfectantes, desinfectantes como la verbena, el llantén, la manzanilla, el llantén también deben de haberlo usado para unos implastos, no sé si ustedes habrán visto esos implastos que se utilizan. ¿Mm? Los implastos que se utilizan. Luego, tenemos a las plantas hipotensoras. Las plantas hipotensoras, utilizar una planta hipotensora, ¿en qué tipo de personas es recomendable usar una planta hipotensora? ¿En qué tipo de persona es recomendable usar una planta hipotensora? Ahí está muy bien, Diego. Diego Raúl, felicidades. En las personas hipertensas. Las personas hipertensas
se utilizan estas hipotensoras para poder bajarles la presión. Poder bajarles la presión. Entonces, acá tenemos al ajo, a la caigua, al maíz morado, al perejil, maracuyá. ¿Ok? ¿El ajo para qué otra cosa sirve? El ajo, ¿qué se acuerdan? ¿Para qué cosa medicinal sirve el ajo? El ajo, ¿para qué cosita medicinal sirve? ¿Mm? A ver. Para la garganta. ¿El ajo para la garganta? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Cuando está mal de la garganta, toman su ajo. Más respuestas, más respuestas. La tutora me dijo que como habían pasado unos minutos, nos vamos a quedar un poquito más de tiempo en el tiempo de break, ¿ya? ¿Ok? Para todos, según mi madre. Ahí está muy bien. Ah, cuando dio COVID. Ajo con cebolla. Este ajo con cebolla se utilizaba para los problemas del tipo respiratorio, para la bronquitis, para el asma, se utilizaba este ajo con cebolla, ¿no? Para este tipo de problemas. Después tenemos plantas litolíticas, que son las que desintegran los cálculos renales o de la vesícula también. Tenemos ahí la conocida popular chancapiedra, ¿ok? La chancapiedra. Tenemos la cáscara de papa, los frutos de tuna, ujú, la piña, la fresa, la uva también. Luego tenemos plantas hipertensoras para aquellas personas que se les baja la presión. Entonces, quien ayuda a regular va a ser el quión. Ahí está, ayuda a regular el quión. Luego tenemos las plantas antimutagénicas. Antimutagénicas o también llamadas antioxidantes. eh, Acá también eso es para pensar y han venido preguntas acá también en examen, ¿ya? Cuando hablamos de antimutagénica, nos estamos refiriendo para prevenir mutaciones. Y una mutación tenemos que saber qué cosa es. ¿M? Básicamente una alteración en el código genético. Puede ser una pérdida de una base. ¿M? Si se altera el código genérico, va a haber un error en la forma de producción de un aminoácido. Y ese aminoácido alterado puede formar una proteína anómala. ¿Ok? Entonces, estos productos, que son las crucíferas, también llamadas brasicáceas, ¿no? Como la coliflor, el brócoli, este grupo de plantas, lo que van a tener son antioxidantes, ¿ok? ¿Y los antioxidantes sobre quién actúa? ¿Sobre quién o quiénes actúan los antioxidantes? A ver, ¿quién me dice? ¿Sobre quién o quiénes actúan los antioxidantes? A ver, ¿quién me dices? ¿Habrá alguien que se acuerde? Sí, no, no. Son dos palabras. Son dos palabras y son producto del metabolismo. Dos palabras y son producto del metabolismo. Bueno, no se acuerda. Los antioxidantes, y apúntenlo si quieren, los antioxidantes actúan sobre los radicales libres, ¿ok? Los antioxidantes actúan sobre los radicales libres, ¿no? Entonces, los radicales libres se formaron producto del metabolismo. El metabolismo por ahí terminó con unos electrones con una carga energética bastante alta, y esta carga energética bastante alta va a interactuar con el material genético y puede hacerlo mutar. Entonces, para eso están los antioxidantes, para atrapar esos electrones y justamente evitar que se dañe el material genético. Por eso es que se les conoce como antimutagénicas, porque previene las mutaciones. ¿Ok? Ah,
Plantas de uso industrial o artesanal, tenemos acá algunas monocotiledóneas como las palmeras, la palma aceitera, el coco, la totora y junco, el agave y cabuya. Dicotiledóneas como el algodonero. ¿Alguna vez habrán visto el algodón? Han ido, han agarrado algodón. Acá miren, así exactamente así son estas plantitas, ¿no? Y está el algodón, así como cuando ustedes agarran el algodón de la bolsa, así está literal este algodón. También tenemos acá el girasol industrial, ¿no? Para la industria, su aceite de girasol, ¿no? El cedro también, ¿ok? Entonces siempre estas plantas han estado sobreexplotadas también. Y al estar sobreexplotadas las convierte en estar amenazadas, estar amenazadas. Entonces vamos a ver acá especies amenazadas de la flora silvestre. Tenemos al cedro que está amenazado, al mangle también, a la uña de gato. Miren, la uña de gato en los 80s, y la uña de gato era exportada, era bastante exportada, era como que la cura de muchas enfermedades, o sea, esa era la publicidad, ¿no? Incluso para lo que era VIH, porque se vendía como un inmunomodulador. Es como decir, uy, la uña de gato te sube las defensas, uy, entonces yo estoy protegido, voy a consumir las cápsulas de uña de gato. Y salió la uña de gato Schuller, entre otras marcas también, ¿no? Tuvo todo su boom. Y miren, acá ha habido tanta explotación que ya está amenazada. La puya Raimondi, esto también ha sido pregunta de examen. ¿Qué le hacen a la puya? ¿Por qué está amenazada? ¿Qué le hacen a la puya Raimondi? ¿Por qué está amenazada? A ver quién me responde. Alguien que haya viajado a Huaraz, que haya viajado a la sierra. ¿Qué le están haciendo a la puya? ¿Por qué está amenazada? ¿Mm? ¿Alguien sabe? ¿Se recuerda? ¿Nada? No, no se acuerdan. Ya, les cuento. Miren acá, esta Puya Raimondi en la parte inferior tiene unas hojas aciculares. Miren acá, y se dice aciculares porque tienen como si fueran unas agujas. Estas hojas aciculares que están viendo ustedes acá, no es que las usen como combustibles estrella, lo que hacen es quemarlas, ¿ya? No las usan como combustibles, es un error por si acaso. Las queman nada más, las queman. Entonces, ¿qué pasa? En estas hojas aciculares, las ovejitas, cuando están pasteando, se acercan y su lana se queda atrapada ahí, se queda atrapada en estas puntas y cuanto más trata de liberarse, más se queda atrapada. Al final muere y, bueno, la persona que está pasteando las ovejas no se da cuenta o después de tiempo se da cuenta y a la ovejita vino los depredadores, y se la comieron y todo. Usualmente acá en las puyas, en la parte inferior, hay zonas ennegrecidas y maloliente, o sea, un olor así un poco fétido, producto de que se pudrieron, no se pudrieron, fueron consumidas por otros animales, ¿no? Animales carroñeros, ¿ya? Entonces los pobladores, para evitar todo esto, es que las empezaron a quemar, ¿ok? Por eso las quemaron a estas puyas. La quinoa también, para producir productos anti la malaria. Flor de Mancaes también. Bueno, y ahora vamos a ver componentes principales de la seguridad alimentaria que se basan en lo que son los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional. Debe existir una disponibilidad a nivel nacional, producción, importación, almacenamiento y ayuda alimentaria. También en su consumo y estabilidad en cuanto a los alimentos, se debe de solventar condiciones de inseguridad alimentaria
transitoria, cíclica, estacional. También responde a las necesidades nutricionales diversas, culturales. Recuerden que también por interés cultural algunas personas tienen un tipo de alimentación diferente a otras. Las preferencias también, se debe garantizar la inocuidad, la dignidad de poder escoger, la higiene y la equidad. Todos tienen derecho a poder escoger qué es lo que van a comer, ¿no? No hay que, tú no puedes comer esto. Acceso a medios de producción. Se necesita acceso a medios de producción, las personas tienen que tener acceso a la tierra, tienen que tener acceso al agua, a la tecnología también, ¿no? Sobre todo para producir alimentos se necesita conocer tecnología para mejorar los procesos, el conocimiento para de repente implementar un nuevo tipo de gestión de productos alimentarios y también lo que es el libre mercado, ¿no? En cuanto a la comercialización del libre mercado. ¿Ok? Mm, bueno, nos vamos a quedar acá. Vamos a ver las preguntas, chicos, las preguntas de su guía. Vamos a ver algunas y, bueno, las que quedan, eh, ustedes ya posteriormente las hacen, o sea, apuntan las claves y después ustedes mismos solos las resuelven, ¿ok? Empezamos con la primera. A diferencia de los animales, las plantas a lo largo de su vida alternan entre una etapa diploide y una haploide. Este evento se denomina alternancia de generaciones. Se sabe que la duración de esta etapa durante el ciclo de vida depende de la complejidad de los individuos, siendo la de mayor presencia en los musgos. Bueno, acá la respuesta es la C, gametofito. El gametofito es la estructura principal de la generación haploide, la cual en plantas simples como los musgos tiene una mayor presencia. La 1C sería. 1C. La 2. Algunas algas rojas son utilizadas directamente como alimento. Tal es el caso del nori o del yuyo que habíamos hablado. Además de realizar consumo directo, también podemos obtener derivados que se utilizan para la industria alimentaria. Ese es el caso de, y acá sería la respuesta, el agar. ¿Ok? El agar es un producto que es, imagínense, bueno, cómo lo vemos en el laboratorio como si fuera un polvo que lo diluyes en agua y se vuelve como una especie de gelatina, ¿ya? Una especie de gelatina, y eso se denomina medio de cultivo. Entonces utilizamos el agar como medio de cultivo para poder colocarle microorganismos, por ejemplo, para lo que es cosas de microbiología. Entonces la 2 sería la B, 2 letra B. La 3, si bien las algas no tienen un cuerpo definido, es decir, no se diferencian estructuras como sí ocurre en las plantas terrestres, existe un grupo de algas en las que sí se reconocen ciertas estructuras como el rizoide, el cauloide y el filoide. Las algas mencionadas pertenecen a la división, y ahí tenemos a feofitas, ¿ok? Las feofitas, que estas son las que tienen un mayor tamaño, son gigantes, y bueno, a ellas se les tiene eh, estas formas, ¿no? Forma de rizoide, cauloide y también filoide, ¿ok? Que son los equivalentes a la raíz, al tallo, y al filoide es a las hojas. Entonces la 3 sería la D, 3 dedo. La 4 son organismos unicelulares que presentan un caparazón de sílice, ¿no? Y ahí eso hemos hablado, sílice, de diferentes formas denominadas frústula, y que al morir sus caparazones se precipitan formando cúmulos en los fondos marinos conocidos como diatomita, que se utiliza como agente insecticida, fungicida y bactericida contra las plagas de los cultivos y del jardín. Y acá, estos que tienen sílice, fácilmente podemos entender que estas son las diatomeas, ¿ok? Las diatomeas, que lo hemos hablado, ¿ok? Ujú.
las diatomeas que pertenecen a la división crisófita. Entonces tenemos la 4B. 4B. La 5. Durante un paseo, Yuriko observó una planta de pequeño tamaño, la que si bien era terrestre, no presentaba estructuras bien definidas, y algo que le pareció muy interesante fue que esta plantita presentaba una fina capa de agua recubriendo toda su estructura para mantenerse húmeda, ¿no? Entonces acá podemos sacar varias cosas, sí, fáciles. ¿Qué tipo de planta observó, no? Al decir planta de pequeño tamaño, ustedes rápidamente tienen que recordar unas plantas que hemos dicho que tienen tamaño milimétrico, y obviamente llegan a la respuesta que sería a los musgos de la división briófita, y esos que tienen tamaños milimétricos, y a la vez estos musgos se encuentran en zonas donde hay una alta humedad. Y un ejemplo de este mecanismo adicional es este recubrimiento de una estructura húmeda, una estructura que le permita estar húmeda, ¿no? Por eso es la 5 la A, ¿ok? 5 la A. La 6. La 6. Los helechos, a diferencia de los musgos, presentan estructuras diferenciadas, es decir, ya se distingue la raíz, el tallo y las hojas. Este grupo de plantas se caracteriza por tener un tallo subterráneo denominado rizoma, ¿ok? Y su gametofito llamado prótalo, ¿ok? Rizoma y prótalo, eso también lo habíamos visto, tallo subterráneo, que es este rizoma, ¿no? 6, la letra C, 6C. La 7, de manera muy general a las plantas las podemos separar de criptógamas y fanerógamas. Dentro de las últimas encontramos a las angiospermas, las cuales se dividen en dos grupos, que son las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. Seleccione la alternativa correcta acerca de la diferencia entre las dos clases. ¿Ok? Y acá vamos a tener la clave que es la D. Nervaduras paralelas en monocotiledóneas y nervaduras ramificadas en dicotiledonia. Entonces sería la 7, la letra D. La ginkgo biloba es actualmente la 8. Ginkgo biloba es actualmente el único representante de las ginkofitas. Esta especie se mantiene en la actualidad gracias a que es cultivada por sus propiedades medicinales. Es una planta dioica, es decir, hay una planta masculina y una femenina. Esta forma una semilla carnosa de mal olor y forma una flor rudimentaria. Se le conoce como árbol cilandrillo por la forma característica de sus hojas. Según la descripción realizada de esta especie, se puede decir que pertenecen a la división, y en este caso son las gimnospermas, ¿ok? Gimnospermas. Esta ginkgo biloba es conocida también como una planta fósil viviente, ¿ya? Fósil viviente. Es la única su especie sobreviviente de este grupo de árboles que se originaron en una época anterior a los dinosaurios, que justamente es la única que queda. A la 9. A las plantas los seres humanos le damos distintos usos dependiendo de lo que estén sinteticen. Uno de los principales usos es como alimento. Así tenemos que en nuestro territorio hay plantas alimenticias tanto nativas como introducidas, de las cuales consumimos la raíz, tallo, frutos, semillas, hojas, flores. Marque la alternativa que tenga ejemplo de las plantas introducidas. Entonces acá es la 9, la A, 9A, la letra, perdón, 9A, la 10 es la D, el huito, este huito es una planta eh, que es utilizada como anticonceptivo, ¿ok? Una planta utilizada como anticonceptivo. El paico es para los parásitos. Entonces, 10 dedo. La 11, 11 letra C, 11 letra C. La 12,
12B, la totora es utilizada para la construcción de canastas artesanales, canoas, los caballitos de totora que recordarán 12B. La 13, 13A, 13A, la 14, 14C y la 15, 15, la letra A. Ok, chicos, nos quedamos acá. Cuídense mucho y a seguir estudiando.